continuar nuestra jornada, ya también llegando un poco como parte del final de esta formación, con Poliana Hernández. Poliana hoy precisamente va a compartir con nosotros una presentación enfocada a todos los temas de gobierno abierto. Poliana ya está con nosotros aquí también conectada, a quien le doy la bienvenida y de verdad que agradecerte, Poliana, por vincularte a nuestra escuela de gobernantes. Ya son varios años, no voy a decir cuántos, pero ya son varios años por allá cuando yo llegué a Colombia Líder que te conocí y que hemos hecho una sinergia bien bonita porque iniciamos con un proceso también por allá, validación en los premios y hoy desde tu experiencia, expertise que tienes, puedas compartir con todos nosotros esas lecciones aprendidas y lo que decimos, seguir construyendo un mejor país. Bienvenida, Poliana. Bueno, Breiner, encantadísima de verte, saludarte, a todo el equipo de Colombia Líder, Karen y los directores ejecutivos y todos los asociados, a USAID, que también me siento como en casa, como consultora de USAID, que también he tenido la oportunidad de aportar en el programa Juntos por la Transparencia y pues todos los proyectos que viene desarrollando a nivel de Latinoamérica también. Y a todos los anteriores panelistas, la verdad he estado muy atenta escuchando a quienes me antecedieron, muy juiciosas de las 9 de la mañana. Y este tema de gobierno abierto, además, es transversal absolutamente a todo lo que las panelistas que me antecedieron han venido trabajando. Porque tal vez cuando hablamos de gobierno abierto, yo proyecto aquí la presentación, Rainer, o yo te la envié. Eso te quería preguntar, aquí un paréntesis, te veo otro perfil que ya también te estoy ascendiendo, no sé si de pronto es que del otro sea el computador para compartir o si nos mandas la presentación, la compartimos desde acá, no hay ningún problema. Uno para compartirla desde acá, no hay problema tampoco. Listo. Yo mientras Regala. tanto y mientras que vamos con estos temas, simplemente también hago énfasis en algo y es que en el marco de la Escuela de Gobernantes y los temas de formación, gobierno abierto desde el año 2022, en el Premio Colombia Líder del año 2022, cuando hablamos de superación de pobreza, se convirtió en uno de los criterios de evaluación. Lo que quiere decir que todos los gobernantes, más allá de que sea el Premio Superación de Pobreza, Plan de Desarrollo o Mejores Gobernantes, deben trabajar todo el tema de gobierno abierto, sus 4 pilares, precisamente para ser los mejores. Entonces, desde ya, pues la invitación precisamente pues para que puedan eh, incluir todos estos temas y puedan hacer unos gobiernos totalmente abiertos en datos, en acceso a la información, a la participación ciudadana, a la rendición de cuentas. Entonces, por eso creo que no por ser de último es menos importante, por el contrario, es como el postre, la cereza del pastel, porque ya Poliana lo ha mencionado. Lo que ha pasado en las primeras horas de la mañana y ahora ha tenido una sucesión un poco frente al ejercicio de lo que ahora va precisamente a compartir Poliana en lecciones aprendidas con todos ustedes. ¿Me confirmas, Poliana, si efectivamente ya tienes aquí las credenciales? Perfecto, ya aquí estamos viendo compartir la pantalla mientras se cargue. Perfecto. Aquí estamos listos en todo, entonces. Hola, buenas tardes a todos los que todavía están conectados. De verdad agradezco inmensamente los 90 participantes que se encuentran aún en este curso. Bien, muchísimas gracias. Sí, ya confirman que estamos escuchando perfectamente. Yo iba a decir ahorita, Breiner, y a todos los asistentes, que normalmente cuando uno habla de gobierno abierto, digamos, siempre tiene la impresión de que es solamente una política. Cuando hablamos de gobierno abierto, ¿qué es lo primero que ustedes se imaginan y vienen a sus mentes? Y les agradezco ahí en el chat que me digan rápidamente. Y cuando hablamos de gobierno abierto, solo piensan en tecnología o piensan o creen que va mucho más allá. Yo aquí tengo algunos elementos, algunas variables. Si hablamos de relacionamiento con el ciudadano, me dicen que se escucha muy bajito. Si estamos hablando de relacionamiento con el ciudadano o si solamente estamos hablando de temas relacionados con la tecnología, participación y accesibilidad, dicen por acá. Si solamente estamos hablando de gobierno digital, si solamente estamos hablando de transparencia, o si gobierno abierto incluye toda una serie de variables como las que tenemos acá. Rendición de cuentas cuando hablamos de gobierno abierto. Bien, muy bien. Todo lo que han dicho es absolutamente válido. Y les voy a explicar, antes de darles unos tips, todas las variables. Así es, Miriam, todas las variables. Y les voy a dar unos tips antes, luego de hacer un contexto de dónde
surge y en qué momento estamos frente al gobierno abierto, porque hemos avanzado. Ustedes saben que Colombia hace parte de varias convenciones, algunas las hemos mencionado a lo largo de la mañana, de la Convención de Naciones Unidas, de la Convención de Estados Americanos, que tienen una serie de modelos de seguimiento y de medición, con indicadores, con propuestas, con acciones de mejora, con planes, etcétera. Pero también hacemos parte de una convención o de un grupo que mal ha sido llamado como un grupo élite de desarrollo económico, que es lo que nosotros conocemos como la OCDE. Entonces, la OCDE, para nosotros poder haber pertenecido y haber ingresado a ese selecto grupo de países, ha tenido una serie de exigencias que Colombia ha venido cumpliendo a lo largo de los últimos años, con una serie de políticas y de despliegues y de implementación de estas políticas para llegar a ser un gobierno abierto. Una de esas recomendaciones, pues está dada en el año 2018, donde más adelantico, aquí les muestro, en la última recomendación nos dice, venga, ustedes deben, nosotros les recomendamos que en lugar de hablar de gobierno abierto, hablemos de un Estado abierto. Y cuando hablamos de un Estado abierto, entonces ya no nos imaginamos simplemente la publicación así, sistemática de información sin ningún orden o criterio, sino estamos hablando de un Estado que está abierto, como cuando uno abre las puertas de su casa para venir, para atender, para estar pendiente, para que el que se acerca o para simplemente nosotros llegar a la ciudadanía y a las personas en general, porque no estamos hablando solamente, cuando hablamos de un Estado abierto, estamos hablando no solamente de los ciudadanos de ese territorio, de ese municipio, de ese departamento, incluso de ese país. Hablamos de las personas que están interesadas en la información de ese municipio, de ese departamento o de ese país, que están interesadas en el mundo entero. Más en una globalidad como la que actualmente vivimos, donde las organizaciones ya no se tienen ni siquiera que desplazar, porque todos los datos deberían estar dispuestos al mundo entero. Pero cuando hablamos de gobierno abierto, no hablamos solamente de datos. No es lo mismo gobierno abierto que datos abiertos. Lo incluye, incorpora unos componentes de datos abiertos para la toma de decisiones, pero no son los datos abiertos. Cuando hablamos de gobierno abierto, no hablamos solamente de publicar y de crear enlaces para registrar en un formulario y sacar 100 sobre 100 de un puntaje sobre enlaces o que no tengan contenido. Estamos hablando de un gobierno donde hay un relacionamiento directo con el ciudadano a través de diferentes mecanismos, entre ellos pues los relacionados con las tecnologías de la información, con el uso de las tecnologías de la información. Entonces yo aquí pues traigo unos conceptos sobre lo que es gobierno abierto y me he tomado el trabajo de subrayar algunos elementos, porque al final del día un gobierno abierto debe caracterizarse por ser una cultura, por ser un ejercicio, digamos, cotidiano que permita hacerlo de manera conjunta con unos actores que en principio llamamos ciudadanía, pero pueden ser otros diferentes actores u otros grupos de interés. También son no solamente la ciudadanía del común, son las veedurías, son los empresarios, son las comunidades, es el Estado. Y en general, digamos, de manera conjunta se van creando unas dinámicas para el ejercicio de la gobernanza. Entonces, la OCDE nos da y nos sugiere un concepto como el gobierno abierto, como una cultura de gobernanza que promueve los principios de transparencia, integridad, voy a mover aquí este panel, rendición de cuentas, participación de las partes interesadas en apoyo a la democracia y crecimiento inclusivo. Entonces allí hay unos elementos, transparencia, integridad, rendición de cuentas, participación, democracia, crecimiento inclusivo. Entonces aquí crecimiento inclusivo habla de todas las personas. Ojo, vayan revisando, y aquí hago una cuñita, en sus celulares vayan ingresando o en sus computadores a los portales web de sus entidades. Porque cuando hablamos de inclusivo, hablamos de personas que no pueden leer ni escribir, hablamos de personas que tienen algún tipo de discapacidad, hablamos de personas que no pueden acceder tan fácilmente a la información como lo hacemos cada uno de nosotros. Cuando hablamos también de buen gobierno,
el Departamento Administrativo de la Función Pública nos dice, es una política de gobierno. Claro, hay una política de gobierno que está relacionada con el gobierno digital y con otras más que integran el modelo integrado de planeación y gestión que permite promover y garantizar el acceso a la información. Y está subrayado porque el buen gobierno debe tener como premisa que las personas puedan acceder a la información. Un gobierno que oculta información, un gobierno que no publica información, un gobierno que trabaja a escondidas de la comunidad, es un gobierno que va directamente al fracaso, porque es un gobierno, digamos, basado en el ocultismo, digamos, desde el término de un poco relacionado, o más bien contrario al transparentismo, pero relacionado con el ocultar información. Un gobierno que no publica sus procesos de contratación, o que no publica sus convocatorias, o que no abre convocatorias, que no está pendiente de generar encuestas y conocer la opinión de la ciudadanía, es un gobierno que no garantiza el acceso a la información. ¿Qué permite el acceso a la información como derecho fundamental universal? Que haya transparencia y que la ciudadanía pueda participar. Y no solamente eso, que pueda además acceder y ejercer otros derechos. Por ejemplo, conocer cuáles son la red de salud a la que tiene derecho por el sistema al que se encuentre vinculado, ya sea contributivo o subsidiado. ¿A dónde puede acudir? Fácilmente pudiera estar ingresando a un clic sin necesidad de llamar, de hacer filas, de hacer colas, etcétera. Y eso lo sabe posiblemente consultar una persona con habilidades en tecnologías de la información, pero quien no las tiene, ¿cómo puede acceder a la información? Entonces allí hablamos también de crecimiento inclusivo, de participación inclusiva, no solamente a grupos diferenciales, sino a toda la población, incluyendo adultos mayores y personas que no tengan esa facilidad y esa habilidad con los sistemas de información o con las tecnologías de la información y comunicaciones. También nos dice la CEPAL, se caracteriza por ser transparente y promover la participación y esquemas de colaboración con el fin de mejorar la calidad de los servicios públicos. ¿Cuáles son los servicios públicos? Todo lo que se entiende desde un servicio público: educación, salud, alcantarillado, agua potable, etcétera. No solamente los básicos, los domiciliarios, sino también los que son universales. Una cultura de lo público más dialogante. Ojo, aquí también el AGA, que es la Alianza para el Gobierno Abierto, a la que pertenece Colombia, también nos habla de una cultura de lo público. Una de las panelistas anteriores nos hablaba de que siempre los servidores o los gobernantes de una vez tienen una etiqueta automática como políticos de ser o tener algún tipo de corrupción ligada, ya sea directamente o a través del esquema político al cual accedió a su candidatura, etcétera. Pero cuando hay una cultura de lo público, trasciende al quehacer de un gobernante en el día a día. Que tenga equilibrio entre el poder y la ciudadanía, porque el poder y el llegar a estos cargos de elección popular no lo va a desvincular con la ciudadanía. Por el contrario, lo decía en el panel anterior o en la conversación anterior, nuestra panelista, que es todo lo contrario, la cercanía tiene que ser todavía mayor. El hecho de llegar a ser alcalde o gobernador o concejal o cualquier cargo de elección popular o nombramiento o vinculación al servicio público lo hace todavía más responsable de su relacionamiento con la ciudadanía o con los grupos de interés, que tiene que ser basado en la transparencia, el acceso a la información, la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la innovación y las tecnologías. Aquí la alianza incluye ese término de tecnología. Aquí ya nos basamos en la posibilidad de generar un gobierno a partir de las tecnologías de información, con datos abiertos, con información abierta, siendo las tecnologías de la información, digamos, como el elemento fundamental del acceso a la información. Si ustedes en sus portales web, yo sé que muchos municipios no tienen desarrollos de sus portales o de sus sedes electrónicas propios porque requieren una inversión y porque seguramente quieren extender la inversión de su presupuesto a obras que generen en principio un mayor impacto, obras sociales relacionadas pues con lo que va a ver la ciudadanía.
pero invertir en tecnologías de la información les va a garantizar y les va a ayudar a ustedes a lo que yo llamo a ordenar la casa, porque ordenar la casa es importante para uno poder planear y saber hacia dónde, cuál va a ser su ruta de gobierno, porque se puede encontrar con talanqueras durante el camino. Y una de las talanqueras puede ser la mala imagen que pueda tener un gobierno o un cargo, o una alcaldía o una gobernación, por efecto de unos resultados de los índices que se encargan justamente de medir el desempeño institucional o medir la transparencia y el acceso a la información pública, y ya se los, pues ustedes los deben conocer, pero ya se los vamos a también a mostrar. Entonces voy a tomar aquí un poco las recomendaciones que dio la OCDE para gobierno abierto en el año 2018, porque a partir de estas recomendaciones se ha creado esta política y estos lineamientos para la implementación de un modelo de Estado abierto. Entonces, Colombia acoge las recomendaciones, crea la política a través del COMPES 4070, que es obligatorio, y es la suma de todos lo que las 1.102 alcaldías realicen, lo que las 32 gobernaciones realicen y lo que las demás entidades del orden descentralizadas, perdón, del orden territorial o nacional realicen, lo que las diferentes ramas realicen, porque ya no solamente está enfocado a la rama ejecutiva. Aquí la OCDE dice, involucren y vinculen a todas las ramas del poder público, pero también a otros actores, incluyendo actores del sector privado, incluyendo aquellos que prestan servicios públicos o ejercen función pública, por ejemplo, las notarías, a todos los que son sujetos, por ejemplo, de la Ley de Transparencia de Acceso a la Información, que son alrededor de 30 y pico mil entidades, que algunas son del orden privado, por ejemplo, las curadurías, las notarías, las EPS, hospitales, clínicas, colegios, universidades, etcétera, pero que sumados hacia este propósito que plantea el COMPES 4070, pues permite que la ciudadanía tenga acceso a la información y a la satisfacción de sus bienes y servicios. Segundo, nos dice, tengan un marco jurídico y un marco regulatorio del gobierno abierto. Hasta ese año en que se generó el COMPES y estas recomendaciones, o sea, antes del 2018, Colombia ha tenido, digamos, una serie de desarrollos normativos que han sido además también por recomendaciones de las convenciones o de los países que han venido a hacer evaluación o que han venido a monitorear el cumplimiento de los compromisos de las convenciones de Naciones Unidas y de los Estados americanos, porque pues también están enfocados a la prevención y a la lucha contra la corrupción. Entonces, había tenido ya, digamos, la expedición de la ley 1712, del Estatuto Anticorrupción, la ley de archivos, que es tan olvidada, y otra serie de normativas, pero aquí ya la OCDE dice, pero tiene que reglamentarla, tiene que tener un marco regulatorio que haga de alguna manera obligatorio el tema y que permita que todas las entidades estén actuando de manera conjunta y articulada. También nos dice que es necesario garantizar y adoptar estrategias de gestión de activos. Es muy difícil, digamos que ha sido en los periodos anteriores, comprender cómo se gestionan los activos de información. Y para un gobierno abierto, porque ahorita en la siguiente diapositiva vamos a ver que el gobierno abierto, o sea, no tiene otra manera de ser abierto, sino parte de la información. Todas las entidades públicas funcionan a partir de información, generan información, reciben información, transforman, información, y esta información pareciera ser que no fuera, digamos, considerada como un activo. Y, digamos, por esa razón tiene tanta relevancia la ley de archivos, la ley 500, ahorita miramos en el marco jurídico, la ley 500, se me fue, 94, se me fue, la estaba confundiendo con la 89, la ley 594 que lleva más de 20 años y tiene tan baja implementación a pesar de que ha sido impulsada, pero cuando hablamos de activos de información, nos lleva también a pensar qué activos de información pues tenemos que gestionar. Obviamente todos los que se encuentren en nuestras tablas de retención documental, pero cuáles debemos proteger.
cuáles podemos publicar, qué no se puede publicar, para que no vulnere otros derechos de otras personas. Nos dice también que debemos coordinar y articular iniciativas y estrategias entre todos los actores, es decir, privados, públicos, independientes, ciudadanía en general, organizaciones no gubernamentales, etcétera, que tenemos que hacer monitoreo, evaluación y aprendizaje. Y eso nos implica, cuando hablamos de monitoreo y evaluación, a tener indicadores que nos den unos lineamientos para poder ejercer el monitoreo y poder estandarizar y poder definir el cumplimiento o no de todas las estrategias relacionadas con gobierno abierto. Comunicar permanentemente avances y resultados, fomentar el acceso a la información pública y que es súper importante, promover la participación activa de las partes, así como fomentar la innovación. Dos temas que van muy de la mano, que pueden vincular a la ciudadanía, ya no solamente para contar, y aquí es muy importante, señores gobernantes, que la ciudadanía no está solamente para llenar la plaza pública en el momento de una rendición de cuentas presente, o presencial más bien, sino para aportar a la gestión pública. Por eso todas las decisiones, los proyectos que ustedes vayan a realizar, la recomendación y lo que establece la normatividad es que sean conversados, sean generados a través de diálogos con la ciudadanía, porque al fin y al cabo los proyectos, las obras, los bienes, los servicios son para la ciudadanía, no son solamente para el récord del gobernante. Bueno, todas estas anteriores recomendaciones van a permitir que al final del día lo que se genere es confianza entre el Estado y la ciudadanía. Mira, lo mencionaba nuestra panelista anterior. Las instituciones, en diferentes encuestas y evaluaciones que se realizan frente a la confianza institucional, van variando en la medida en que pasa un gobernante u otro, según el tipo de gobierno que se realice, según el partido, etcétera. Pero la mejor forma, independientemente del partido, independientemente del antecesor, independientemente de la ruta que se siga con base en las necesidades de la ciudadanía, la mejor manera es poder realizar este relacionamiento con la sociedad y generar este equilibrio para fortalecer estos modelos de democracia. Hoy más que nunca, con todas las posibilidades de acceso a la información que se tiene, la ciudadanía reclama ser partícipe de las decisiones del Estado. Y si bien algunos gobiernos o algunas gobernantes manifiestan en diferentes escenarios, bueno, es que llevar a la ciudadanía a todo, pues también puede ser una piedra en el zapato, seguramente porque pues hay ciudadanos, como lo mencionaba también la panelista anterior, que si no se focaliza a través de una excelente y maravillosa inventario o caracterización de estos usuarios y grupos de interés, pues obviamente su participación puede ser sesgada. Entonces hay que también saber realizar y caracterizar unos grupos de interés que permitan por sectores poder ser convocados a los diferentes espacios de participación ciudadana para que realmente sea fortalecido este modelo y pueda regenerar aportes de valor. Todo esto integrando todos los elementos de transparencia de acceso a la información, integridad, etcétera, legalidad, participación ciudadana e innovación. Ahora, esta confianza, o para más bien, para poder transformar a este gobierno abierto y generar estos lazos de confianza con la ciudadanía, eh, pues hay unas rutas ya establecidas. Aquí no estamos inventando la rueda, esto no se lo inventó ni el presidente anterior ni el del siglo pasado. Esto ha venido siendo o sea, se han venido gestando al interior de las convenciones para permitir el desarrollo. ¿Por qué razón? Porque la corrupción impide el desarrollo. Así que a través de diferentes instancias como la Alianza para el Gobierno Abierto, como la Red Interinstitucional de Transparencia y Acceso a la Información, RITA, que pertenece a la Secretaría de Transparencia, como las instancias internas que ustedes tienen de sus comités de gestión y desempeño, institucionales de gestión y desempeño, a través de las comisiones nacional de moralización y las comisiones regionales de moralización. A través de estas instancias se pueden ir articulando estos elementos. Y mi recomendación en este punto es que en sus planes de desarrollo locales o departamentales tengan un capítulo enfocado
con indicadores, con metas, con actividades muy precisas, enfocado a fortalecer la gobernanza institucional, siendo además este punto un elemento también de uno de los objetivos de desarrollo sostenible, el fortalecimiento de las capacidades institucionales, en lo que estamos trabajando pues absolutamente todas las organizaciones que estamos enfocadas a apoyar a las instituciones en el cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sostenible. Como lo mencionaba hace un rato Elizabeth León, pues seguramente no le pueden apuntar a todos, pero este es fundamental, porque sobre la base de un fortalecimiento institucional, pues se pueden desarrollar muchos otros, no solamente objetivos de desarrollo sostenible, sino muchos otros objetivos misionales que ustedes se planteen en sus planes de desarrollo. La sombrilla de todos estos elementos, digamos, está en el modelo integrado de planeación y gestión, que todos conocemos como MIPG, que lidera el Departamento Administrativo de la Función Pública. Conocer y desarrollar muy juiciosamente MIPG, no con el objetivo de tener un indicador al final de desempeño institucional óptimo, porque eso es muy fácil, eso es solamente copiar y pegar enlaces y pare de contar. Pero las entidades han ido madurando estos resultados, haciendo no solamente una medición con un autodiligenciamiento, como sucede con el FURAC, que es el instrumento, o como sucede con el índice de transparencia, que también es el instrumento, sino un análisis de la información que cada uno registra. Es decir, voy a decirlo en términos coloquiales, cañar no es bueno ni recomendable. Es importante además porque van a ser 4 años en los que ustedes pueden generar acciones de mejora. Es importante ser lo más honestos posibles en el diligenciamiento de estas mediciones, porque no son noticia, primero. Segundo, porque les van a permitir a ustedes generar planes de acción internos y focalizar los esfuerzos. El año pasado se hizo la medición del índice de desempeño institucional o de la medición de desempeño institucional y sobre esta medición ustedes pueden revisar y analizar cuál va a ser la hoja de ruta frente a sus planes de acción. El gobierno anterior debió haber dejado planteados como mínimo unos planes de acción para, a pesar de que los resultados pues salieron hasta el mes de noviembre, normalmente digamos, se hace la medición en el primer semestre del año, se hace la medición en el primer semestre sobre la gestión del año anterior, es decir, a ustedes les va a tocar hacer la medición de lo que se hizo el año anterior. Entonces, sobre esta medición saldrán los resultados, normalmente deben salir en el mes de julio, agosto, para que ustedes hagan unos planes de acción que van a ser útiles durante el segundo semestre y puedan fortalecer las políticas y las actividades y los elementos o variables de estas políticas del modelo integral de planeación y gestión que tuvieron pues un menor resultado. Este año, o más bien, el resultado de la medición de desempeño institucional que se realizó el año pasado, pues fue sobre la gestión del 2022. Y cambió totalmente el formulario. Bueno, totalmente no, cambiaron muchas variables y no es comparable con los años anteriores. Entonces, su línea de base va a ser los resultados del 2022 que están publicados en la página de MIPG del Departamento Administrativo de la Función Pública. Estos resultados tuvieron un común denominador y es un bajo nivel de implementación de la política de integridad. Y cuando hablamos de gobierno abierto o de Estado abierto, hablamos de integridad también. Y es súper importante tener, y ya vamos a ver más adelante, algunos elementos de integridad. Entonces, para no desviarme de la presentación, es importante que ustedes tengan presente que todos estos elementos que ya les paso a mencionar, hecho este contexto inicialmente, son de ley, no son inventados, no son, digamos, capricho del DAF o capricho de PGN, sino son de ley y son leyes que, como ustedes se dan cuenta, han sido por desarrollo de estas recomendaciones de la OCDE o recomendaciones también que se han dado de los países que han hecho evaluación a los modelos de seguimiento de los compromisos a las convenciones de Naciones Unidas. Entonces, desde el año pues 2000 incluso, si contamos con la ley 594, que es la ley de archivos, hasta el año 2022 se han venido expidiendo una serie
lineamientos a través de estas leyes y las reglamentaciones y a través de estas dos políticas del COMPES, de la transformación digital, que es el COMPES 3975 y el COMPES 4070. ¿Por qué son importantes estas dos políticas de transformación digital? Porque nos permite que este Estado abierto, que nos ha recomendado la OCDE, que migremos de un gobierno abierto a un Estado abierto, se haga a través de una transformación digital. Entonces, una transformación digital, ¿qué implica? Implica que se hagan una serie de adecuaciones, no solamente a nivel de pantalla o de máscara, que es el portal web o la sede electrónica o sus sitios web, sino una transformación digital que inicie desde la misma infraestructura de estos portales, de la misma infraestructura y concepción de la arquitectura digital que debe tener cada entidad, para que todos estemos conectados a través de los medios digitales o de las tecnologías de la información. Para que esta transformación digital permita también la interacción con el portal del Estado colombiano, con el portal único del Estado colombiano, para que esta transformación digital permita el acceso a trámites digitales y que ustedes se propongan cada vez más incorporar esta facilidad de los ciudadanos de realizar trámites digitales y les facilite la vida y no tenga un ciudadano que desplazarse a la capital seguramente en recorridos de más de 1 hora, 2 horas o 3 horas cuando se encuentran muy lejanos de la cabecera municipal o las vías de acceso no se lo faciliten o no haya una posibilidad de movilidad. Y el COMPES 4070 que les comentaba hace un rato sobre los lineamientos para Estado abierto. Estas dos COMPES son fundamentales para el desarrollo de un gobierno o de un Estado abierto. La ley 850 que reglamenta las veedurías ciudadanas, la ley 1474 del 2011, sobre la cual el Estatuto Anticorrupción, como lo conocemos coloquialmente, pero que estableció en su artículo 31, si la memoria no me falla, los planes anticorrupción y de atención al ciudadano. Y ojo, porque la última ley que yo estoy citando aquí, la 2195, los modificó y dio un plazo de 2 años a las entidades territoriales, que venció el pasado 13 de enero. Indicaba allí en sus parágrafos, la ley 2195, que debía la Secretaría de Transparencia reglamentar eh, o dar lineamientos para el cumplimiento de los programas de transparencia, que es, digamos, el nuevo o la nueva denominación, pero no solamente desde el punto de vista del nombre, sino de la composición de los planes anticorrupción, que establecen e incorpora otros elementos que más adelante se los voy a mencionar, pero que muchas entidades territoriales y entidades descentralizadas les he escuchado mencionar que no los van a hacer porque la Secretaría de Transparencia les indicó que debían esperar los lineamientos. Y yo entiendo, por supuesto, que le corresponde a la Secretaría y todas las entidades. Hasta el año pasado estuvimos muy pendientes de esos lineamientos. La Secretaría de Transparencia expidió un proyecto de decreto para reglamentar que se encuentra publicado en su página web y ahí le da uno luces de cómo deben estar compuestos estos programas de transparencia. Pero a pesar de que este ha sido el lineamiento de la Secretaría de Transparencia, mi recomendación es: la ley es la ley y la ley ya está expedida, la ley ya tiene unos términos. Se puede ir trabajando en esos elementos y en esas variables que establece la ley, porque uno de los puntos que indica el artículo 31 de la ley 2195, que modifica el 74, ya me acordé, de la ley 1474, es que si las entidades han venido trabajando en un sistema de gestión de riesgos, digamos que esa es la base para poder establecer un programa de transparencia y de ética de lo público. Entonces, digamos que no hay, si bien no hay lineamientos de la Secretaría de Transparencia aún, tampoco ustedes como entidades tienen las manos amarradas para cumplir la ley. Lo pueden seguir haciendo a través de la construcción de mapas de riesgos de corrupción, a través de una visión, por lo menos en procesos de formación, frente a las medidas de debida diligencia, frente a lo que es la prevención de lavado de activos o frente a cómo identificar y gestionar riesgos fiscales, por ejemplo, o cómo gestionar los riesgos de corrupción y fraude. Entonces sí pueden ir avanzando
para que en el momento en que la Secretaría establezca esos lineamientos, ustedes ya, pues, digamos, hayan madurado la idea y la puedan ir implementando. La ley 1712-2014, ley de transparencia, la ley de participación ciudadana 1757, la ley 1753 también de 2015 que establece los sistemas de gestión, súper importante porque es importante, valga la redundancia, poder comprender que el modelo integrado de planeación y gestión y todos los planes institucionales y todo el desarrollo institucional es un solo sistema de gestión que se debe estar articulado con el sistema de control interno y que así, digamos, es como debe funcionar la entidad. Los sistemas de gestión, digamos, nos permiten establecer o crear o diseñar una serie de procesos, procedimientos, unos instrumentos, herramientas y poder tener muy bien caracterizado todos y cada uno de los elementos del quehacer de la entidad. Si no sabemos qué hace la entidad, si no tenemos sistemas de gestión, si estos sistemas de gestión requieren un mejor digamos, crecimiento, porque pues también las entidades van madurando, pues es necesario analizar y poder transformarlos para que la entidad se encuentre también estructuralmente preparada, así sea pequeña y así sea con una capacidad, digamos, muy reducida administrativa, pero el sistema de gestión lo que me permite es poder tener como un mapa sobre lo que yo debo o sobre cómo debo realizar mi gestión, ¿sí? Eh, Vuelvo y digo, es ordenar la casa. Y uno ordena la casa así viva uno solo o viva con la familia de su círculo más cercano, con sus suegros, con sus suegras, uno igual tiene que ordenar la casa. Entonces, estos sistemas de gestión nos permiten eso, ordenar la casa. La ley 2016 sobre el Código de Integridad del Servicio Público, fundamental y uno de los elementos de la medición del FURAC el año pasado es que las entidades se enfocaron a hacer códigos de integridad, a publicarlos en la página web, a socializar en carteleras y demás cuáles eran los valores, pero no hay procesos ni estrategias, y eso le bajó el puntaje a muchas entidades porque no tenían ni procesos ni estrategias para que estos valores hicieran parte del ADN de sus funcionarios y contratistas. Entonces no se trata simplemente de pegar la carta de valores en las carteleras o en la página web, sino de apropiarlos realmente. La ley 2052 sobre racionalización de trámites, súper importante para un gobierno de un Estado abierto. La ley 2013 sobre la publicación de declaraciones de bienes y rentas y registro de conflictos de interés, que ustedes ya debieron adelantar. Y la ley 2195 de las medidas de transparencia. Voy a agilizar aquí rápidamente. Ya hablamos de las redes y voy a arrancar a darles algunos tips hasta que entiendo que me corriges, Brainer, hasta la 1:20, pero voy a tratar de Sí, agilizar. igual estamos ahí sobre la 1:30, no hay ningún afán, querida Poliana. Vale, listo. Sobre cuando hablamos de estado abierto, hablamos entonces de todos los elementos que vimos en la primera diapositiva y voy a empezar a decantarlos para que ustedes sepan por cada uno de esos elementos qué deben tener en cuenta en cumplimiento de estas normas que vimos anteriormente y con el fin de pues, desarrollar una adecuada gestión institucional, obtener un excelente índice de desempeño institucional y promover adecuadamente la transparencia con el fin de prevenir, en efecto, la corrupción, anticiparse y promover y fortalecer los elementos de transparencia. Entonces, el primer elemento para un Estado abierto es la transparencia del acceso a la información pública. Miren, yo recuerdo cuando Breiner contaba que no decía hace cuánto era, pero cuando arrancamos con una medición que era el índice de gobierno abierto desde la Procuraduría, donde fui asesora durante algún tiempo, eh, uno iba a las entidades territoriales en ese entonces y las entidades le decían a uno, no, pero ¿cómo así que hay que publicar los contratos? La ley me dice que hay que publicar las licitaciones, pero los contratos de prestación de servicios no. Y decíamos, sí, pero ¿por qué no? No, pues ¿por qué no? No. Digamos que se equivocaban totalmente y pues fue necesario que en la ley y en el estatuto de contratación se dijera que eran todos, para que los mandatarios se convencieran de que eran todos.
¿Por qué razón? Porque es la gestión de la entidad. Y la entidad no es del mandatario, la entidad no es del asesor, la entidad es de todos, es de la ciudadanía. Por lo tanto, la gestión que realice la, la administración pública y los mandatarios debe tener facilidad para que acceda a ella toda la ciudadanía, ¿sí? Por eso el derecho de acceso a la información pública, no por esta anécdota que les estoy contando, sino muchos años atrás, desde 1700 y pico, desde el siglo XVIII, que se hizo la primera Declaración de los Derechos del Hombre, viene madurándose el acceso a la información pública como un derecho humano. Es que las personas tenemos derecho a saber qué hacen nuestros gobernantes, por una muy simple y sencilla razón democrática, porque somos los que los elegimos. Como cuando uno en una propiedad horizontal elige a su consejo de administración. Uno lo elige para que lo represente, pero al final del día lo que va a hacer allí tiene que ser en beneficio nuestro. Y si bien no es una entidad para que sea pues la sala de la casa de toda la ciudadanía, que bien pudiera ser, pero pues tiene ciertas reglas también por temas de seguridad y demás, pues la facilidad del acceso a la información tiene que ser de manera proactiva. Por eso la ley de transparencia, la ley 1712, que es la que reglamenta el derecho de acceso a la información como un derecho humano y fundamental, establece dentro de sus principios este que está aquí con el tercer chulito, el principio de publicidad proactiva, que yo amo ese principio porque resume toda la ley. La publicidad proactiva, ¿qué es? Que yo publico todo. ¿Qué es todo? Pues todo. Todo lo que es público. ¿Qué es público? Toda la información es pública, excepto la que la ley, la que la Constitución y la ley específicamente digan que no. Ah, que los contratos de prestación de servicios son públicos. A mí no me parece que porque sale la cuenta, no, son públicos, son públicos. Hace unos años nos decían en algunos municipios, pero ahí sale el número de mi cuenta bancaria. Pues es público, le corresponde a la entidad bancaria, sí, tener todos sus temas de seguridad y privacidad para que nadie vaya a vulnerar, pero pues para eso hay unos elementos, digamos, válidos que cada uno de nosotros tiene, elementos electrónicos de seguridad, pero la información es pública. ¿Qué no es público? Aquello que la ley diga. Por ejemplo, si hablamos de procesos de contratación, aquellos que sean de seguridad nacional. No lo dice el ejército, lo dice la Constitución. La ley 17.2 establece en sus artículos 18 y 19 cuáles son los elementos de información clasificada y reservada. Pues aquellos que se refieran a la salud pública, aquellos que sean secretos profesionales, aquellos que están relacionados con la seguridad nacional, aquellos que vulneren la intimidad o los derechos de las personas. Por ejemplo, la dirección de mi casa, puede vulnerar un derecho, el derecho a mi vida, si pues aquí me llegan los ladrones a la puerta de la casa. O los nombres de los menores. Por ley está establecido que no se deben publicar. Y muchas otras tipologías de información, pero no son las que establezca el alcalde o el asesor o el secretario de gobierno. No, son las que están en la ley y en la Constitución. Por lo tanto, no se puede negar el acceso a la información por argumentando que es información clasificada o reservada si no se cita cuál es la norma, la ley que establece que es información clasificada o reservada. Entonces, la ley 1581 desarrolla todo el tema relacionado con la protección de datos personales y la privacidad de los datos. Establece allí, pues, cuáles son información clasificada, cuál es información reservada y solamente esa o la que otras leyes lo establezcan. Por ejemplo, el Código de Infancia y Adolescencia. Entonces, también establece allí qué datos de los menores o la información de los menores que no puede ser divulgada. Una base de datos que ustedes vayan a gestionar, por ejemplo, frente a una encuesta, o si van a ir de casa en casa a levantar algún tipo de información, deben tener cuidado y deben acudir a las políticas de seguridad digital y a las políticas de protección de datos personales, a las políticas de privacidad, deben construir estas políticas y deben estar publicadas para que las personas accedan a ellas. Pero cuando ustedes hagan estos letreritos de políticas de privacidad, deben
atenerse muy bien, no hagan un copy-paste, por favor, de otras políticas. Deben atenerse muy bien a lo que dice la ley, porque la ley establece, por ejemplo, la ley 1581 de protección de datos personales, establece, por ejemplo, que debe indicar quién es la persona responsable, la dependencia específica que se va a responsabilizar de administrar esos datos. Entonces, si van a hacer una encuesta o a levantar información, debe saber la ciudadanía cuál es la entidad específica o la dependencia específica que va a proteger esos datos. Si va a ser una secretaría, si va a ser la dirección X, si va a ser el grupo Y, etcétera, la coordinación, etcétera, porque será a esa dependencia donde las personas puedan acudir a decir, mire, yo dije aquí que daba autorización para que mis datos fueran publicados, pero ya no quiero. Y yo puedo retractarme perfectamente de esa autorización, pero tengo que saber a dónde debo acudir. Si dicen la alcaldía, pues la alcaldía tiene muchas dependencias. Entonces debo saber específicamente qué dependencia es la que va a administrar mis datos. Cuando yo les hablaba hace un momento, siguiendo con el hilo de la Ley de Transparencia de Acceso a la Información, que era importante los activos de información. Los activos de información son tan importantes como el edificio de la alcaldía, o como las sillas, como los computadores, como el piso, como el trapero, ¿sí? Como las mesas, como todos los activos que tenga la entidad. Porque es la que cuenta la historia y la que da la trazabilidad de toda la entidad. Si desaparecen los activos de información, digamos, si se incendia, por ejemplo, como pasó hace algunos años en Bucaramanga, se incendió la alcaldía y se quemó todo el archivo. En ese entonces no habían archivos digitales, en ese entonces no había publicación de información en medios digitales, entonces se perdió y es como si hubiera desaparecido la historia de la alcaldía de Bucaramanga en ese entonces. Así que los activos de información me tienen que dar a mí como ciudadano una, eh, una visión de qué es lo que maneja la entidad. Entonces, la entidad tiene unos activos como qué, por ejemplo, bases de datos. En la base de datos de beneficiarios de, qué sé yo, del programa de vivienda X en el municipio, en cualquier municipio. O puede ser un activo, cualquier activo de información, todo aquello que se encuentra en las tablas de retención documental. Por eso son tan importantes las tablas de retención documental. Actualizar las tablas de retención documental. Si van a hacer cambios de estructura orgánica, se deben actualizar las tablas de retención documental. Cada vez que se hace un cambio de estructura orgánica, debe actualizarse la tabla de retención documental. Muchas entidades dicen, mire, yo no puedo hacer un registro de activos de información que tiene que estar publicado en la página web porque no me han actualizado las tablas de retención documental, los encuentros pendientes de validación del Consejo de Archivos, Departamental de Archivos. La respuesta es, ok, válido, no depende de ustedes, de un tercero, pero no lo exime de la responsabilidad, porque perfectamente para hacer esa propuesta de tablas de retención documental se tuvo que haber hecho un inventario documental. Y ese inventario documental, pues sirve para poder realizar un registro de activos de información. ¿Qué otro activo de información o documento de activo de información es importante? El inventario de información clasificada y reservada. El inventario de información clasificada y reservada es una tabla Excel donde yo, Poliana Hernández, o Claudia, o César, o Pablo, o todos los funcionarios que producimos documentación, decimos, mire, esto que produzco acá, que se llama eh, informe de, informe de los planes de alimentación escolar, por ejemplo, este informe debe tener clasificado una información relacionada con, no sé, nombres de niños, por ejemplo, o relacionado con algún tema. Por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo porque creo que es el más fácil. Todas las entidades adelantan seguramente a través de oficinas de control interno disciplinario o quienes hagan sus veces o las personerías procesos de investigación disciplinaria. Entonces, estos procesos son reservados hasta cierta etapa. Entonces, en el inventario de clasificación de información clasificada y reservada deben estar allí indicados que son clasificadas todo el expediente hasta la etapa en que se produce el fallo. De ahí en adelante ya no.
Entonces, cuando ya se produzca el fallo, ese documento ya no debe estar en el inventario, deberá estar los otros seguramente. Pero es importante hacerlo con la metodología establecida para la construcción de activos de información que tiene la Secretaría de Transparencia. Son tablas de Excel muy sencillas, pero exige no que los chicos de archivo lo hagan, exige que toda la entidad, que en cada dependencia haya unos responsables que no son los chicos de archivo, sino los que producen, los productores documentales, el asesor, el profesional, la secretaria, todos producimos documentos y entre todos se deben construir estos instrumentos de gestión de información. El archivista es el último en conocer qué es lo que se produce. Él solo se encarga de organizar donde acorde a las tablas de retención documental. Deben haber unos estándares hay unos estándares de publicación de información. Aquí escriben, no, todos debemos tener copia de todo y no. Yo entiendo, digamos que es una práctica que se realiza en las entidades, pues el por si acaso, ¿sí? Por si acaso, pero lo que deberíamos tener es unas tablas de retención y una disposición muy organizada de la información. Hay un archivo de gestión, por supuesto, ¿sí? Que es el que se tiene dentro del espacio que disponga la tabla de retención documental. Se supone que debe estar en cada dependencia, debe haber un archivo de gestión. ¿Por cuánto tiempo? Por el tiempo que establezca la tabla de retención documental. 6 meses, 1 año, 2 años. Y cada vez que se requiera una consulta, y eso debe estar registrado en el inventario o en el registro de activos de información. Cada vez que yo quiera consultar, si yo ciudadana quiero consultar el activo de información que está allí establecido en el registro y en la tabla de retención, el registro de activos de información me debe decir dónde lo puedo consultar. Entonces yo voy al enlace de donde lo pueda consultar en la página web, si está publicado, podría estar publicado, porque si es público, ¿por qué no podría estar publicado? O en el lugar donde allí me indica, en el archivo de gestión. Si pasados los 2 años ya pasa ese activo de información al archivo central, pues será allí donde yo lo pueda ir a consultar. Pero tener copias de la información, digamos que debe estar dentro del sistema de gestión establecido, que son copias, que son documentos copia, y no que sean documentos que puedan ser, digamos, transgredidos, etcétera. Para eso es el archivo de gestión, ¿sí? Quien necesita consultar un documento debe estar allá. Por eso es necesario seguir y tener un proceso de gestión documental muy, muy riguroso y muy bien implementado. Electrónico sería muchísimo mejor. Entonces, bueno, deben haber unos estándares de publicación de información que ya existen, que están dados en la resolución 1519 de MINTIC. Esa resolución 1519 de MINTIC nos dice cómo debe estar organizado lo mínimo de información en el portal web o en la sede electrónica. Nos dice que debe haber un menú de transparencia que, señores, no debe estar solo lleno de enlaces. Por favor, debe tener información actualizada permanentemente. Aquí, publicidad proactiva. Hay una estructura que se debe seguir. ¿Por qué? Porque es importante seguir esa estructura. Uno, porque la ciudadanía también conoce que existe esa estructura y si yo como ciudadana quiero ir a conocer el plan de acción o el plan anticorrupción y atención al ciudadano, yo sé de acuerdo a la estructura que debo ir al numeral 4, donde dice planeación, a otro numeral adentro que dice planes de acción, etcétera, y allí la encuentro, porque así está establecida la estructura dentro de la resolución. Pero si no acogemos la estructura, pues el ciudadano se va a perder, porque esa estructura debería ser para todas las entidades que son sujetos de la ley de transparencia, o sea, las 40 y pico, 30 y pico mil entidades que existen como sujetos obligados de la ley de transparencia. Y más si son públicas, digamos que el estándar es el mismo. ¿Por qué se establecen estos estándares de publicación? Justamente para que el ciudadano tenga la información a un clic. Y no se trata solo de tener enlaces que no me lleven nunca a nada, o enlaces rotos, simplemente para después copiar y pegar en el índice de transparencia. No, digamos que eso no le aporta nada a la ciudadanía y recuerden que lo que buscamos es generar confianza.
y si no, no me aporta nada la información que está en el portal, pues obviamente voy a transgredir esa confianza. Es importante que esta información también eh, esté dispuesta bajo unos criterios de accesibilidad. Muchas entidades han establecido criterios de accesibilidad como solamente que pueda tener aquí la facilidad de leer y escribir, perdón, de leer o de agrandar la letra o del contraste, etcétera, es un kit, digamos, de herramientas que se instala dentro del portal web. Pero los criterios de accesibilidad van mucho más allá. Todos nosotros hemos publicado o hemos escrito documentos en Word y esos documentos en Word tienen unas, digamos, características para que puedan ser hechos bajo criterios de accesibilidad, que nosotros no usamos. Tienen herramientas, por ejemplo, usar los títulos y subtítulos, título 1, título 2, título 3, permite que cuando hace un ratico que hablábamos de la Fundación Saldarriaga, que se hablaba de inclusión y de accesibilidad, cuando las personas instalan estos dispositivos en sus computadores, las personas que tienen algún tipo de discapacidad, instalan estos dispositivos en sus computadores, pues no les van a poder leer esos documentos Word con títulos y subtítulos, sino les leen de chorro, perdónenme el término, pero les leen de corrido, y no van a poder distinguir entre lo que era un título a la hora de escuchar el texto, ¿sí? Entonces, estos elementos de Word, por dar tan solo un ejemplo, hace parte de los criterios de accesibilidad. Tenemos que aprender a usar los elementos de Word o los elementos ofimáticos, las herramientas ofimáticas, no solamente Word, sino también Excel, estos PowerPoint, para que sean accesibles a todas las personas, que si no los puede leer, los pueda escuchar, pero digamos bajo la interpretación correcta. Es importante también saber que hay una gran diferencia entre solicitudes de información y PQRs. Si bien las solicitudes de información son una categoría de derecho de petición, en la gran mayoría de entidades tienen una sola tipología que se llama derechos de petición, donde están incluidos y a todos les dan el mismo tiempo de respuesta. Ayer justamente llamaba yo a una entidad que tiene convenio o contrato con una EPS para los temas de oftalmología. Y decía, no, sí, la solicitud que hizo su mamá era de la historia clínica. La solicitud que hizo su mamá, tenemos 15 días hábiles para contestarle. Y yo, ok, desde el 7 de febrero, sí, o sea que hasta la otra semana. Y yo, bueno, primero que todo, ¿por qué se toman todos los 15 días? No pueden contestarle a los 2 o a los 3. O sea, entre más ágil sea la respuesta, pues mucho mejor. Pero segundo, yo le decía a la señorita, pero yo estoy haciendo es una solicitud de información. No es un reclamo, no es una denuncia, no es un derecho de petición de los que pide que, por ejemplo, en la historia se corrija la cédula de ciudadanía, por ejemplo. No, yo no estoy pidiendo algo en específico, yo estoy solicitando que me fotocopie o que escanee la historia que me la envíe. Es una solicitud de información que de acuerdo a la norma tiene 10 días hábiles y es diferente a la contestación de un derecho de petición. Entonces hemos encasillado todo en derecho de petición y a todo le hemos dado fechas y términos iguales y no funciona así. La ley 1755 establece términos para cada uno y la ley 1712 establece para las solicitudes de información estos 10 días hábiles. Resulta que en el formulario, en el FURAC, cuando se hace la medición de desempeño, y en el ITA, las solicitudes de información son un capítulo diferente a las PQRs y nos establece que debemos tener especificados cuántas solicitudes de información, la copia de un documento, el contrato X, etcétera, que son documentos que ya existen y que si no existen y se tienen que construir, pues se tienen que construir y hay que informarle al ciudadano pues que en efecto no existe, que se va a construir o que se traslada porque no nos corresponde, no hace parte de lo que produce la entidad. Pero son capítulos bien diferentes. Y en el caso del índice de transparencia, solicita que exista un informe anexo al informe de PQRs relacionado solamente con solicitudes de información. ¿Cuántas se recibieron? ¿Cuántas se trasladaron? ¿Cuántas se negaron
porque dijimos que era información reservada o clasificada, que son las únicas excepciones de negación o las únicas razones por las cuales se niegue el acceso a la información, porque sea clasificado o reservado. Así que en eso tienen que tener especial cuidado. Y por último, en este punto, el monitoreo a los planes de atención al ciudadano, planes anticorrupción y de atención al ciudadano, hoy llamados programas de transparencia. Yo les tenía actividades, pero en la presentación, que cuando ustedes las reciban, pues vale la pena que ustedes las hagan, las interioricen y ojalá las repliquen a los colaboradores de sus dependencias para no extender. Los planes anticorrupción, hoy llamados programas de transparencia, deben tener un proceso de monitoreo muy juicioso, cuatrimestral, como lo establece la norma, como lo establece el, 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 decreto, eh, el decreto de función pública. Y al igual, si construyen programas de transparencia, igual, con indicadores, con metas, no es un copia y pegue, porque los programas o los planes anticorrupción pues son eso, planes. No puede ser, yo no planeo lo mismo cada año. Yo todos los años no planeo ir, de pronto si tengo la posibilidad de salir a vacaciones, todos los años no planeo ir al mismo lado porque pues es aburridor y no consigo nada. Yo en estos planes debo ser innovador, ingenioso, creativo para madurar cada vez más la política sobre la que vaya a actuar. Entonces, en un plan anticorrupción, si estamos hablando de rendición de cuentas, si el año pasado no hubo dinero para hacer no sé, diálogos con la ciudadanía, pues este año lo pongo en el plan para poder, digamos, tener una meta, un indicador, una visión de lo que debo conseguir. Si uno no lo planea y no lo estructura, pues se queda en el tintero y jamás lo va a lograr. Entonces, estos planes me deben indicar a mí qué actividades o estos programas, qué actividades voy a realizar durante un periodo específico. Un programa es de pronto a más largo plazo. Entonces, permite que yo pueda planear no solamente a un año o a 31 de diciembre, sino a, ¿por qué no a 2 años? ¿Sí? Si voy a implementar, por ejemplo, un modelo de prevención de lavado de activos. Entonces, puede ser un programa o unas actividades que vayan aún más, a un plazo más largo. Es importante en la gestión de riesgos de corrupción, riesgos de corrupción, perdón, de fraude fiscales, lavado de activos, riesgos de financiación del terrorismo y proliferación de armas, que busque anticiparse a estas situaciones. Mire, la gestión de riesgos de corrupción, muchas entidades, me acuerdo alguna vez me llamaron de la superintendencia, de una superintendencia, yo si mal no estoy de la industria y comercio, que son muy juiciosos, pero me decía, ¿cómo hicieron en la entidad donde yo trabajaba, para que funcionaran los riesgos el mapa de riesgos de corrupción y el monitoreo a los controles? La respuesta es muy simple. Acudimos a implementar la metodología correcta. ¿Cuál es la metodología correcta para riesgos de corrupción? La versión 4 de la guía de riesgos de función pública, porque la versión 4 tiene la metodología para riesgos de corrupción, que es muy diferente a la metodología de riesgos de gestión. Una diferencia sencilla, los riesgos de corrupción no tienen acciones correctivas. Los riesgos de gestión sí, se me dañó la fotocopiadora, la arreglo y seguimos fotocopiando y pare de contar. Y mientras tanto, pues acudo a otra fotocopiadora o acudo a la fotocopiadora de la esquina con quien tengo algún tipo de contrato, convenio, etcétera, y pare de contar y seguimos y nada pasó. Pero en riesgo de corrupción, si me robo la fotocopiadora, si alguien se roba la fotocopiadora o el papel, tiene un impacto diferente y no puede tener el mismo tratamiento que un riesgo de gestión. Entonces, mi primera recomendación es que acudan a la metodología correcta. En este caso, en riesgos de corrupción, que tenemos para ese y para los riesgos fiscales ya la guía, acudan a las guías que son. Riesgos de corrupción es la versión 4 del 2018 y riesgos fiscales la versión del 6 del 2022. Riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas. Si bien todavía no hay guías de función pública frente a esos temas, acudamos a las buenas prácticas que ya las entidades del orden nacional han venido realizando. Y son, digamos, están relacionadas con la debida diligencia frente a los oferentes en los procesos de contratación y frente a los contratistas, donde podamos establecer e identificar que los recursos que obtuvieron a través de sus procesos contractuales
no se estén desviando o no se estén utilizando para lavado de activos, para financiación del terrorismo o para proliferación de armas. Es decir, están muy enfocados a la contratación. Bien, aquí otra actividad para que ustedes realicen. En materia de participación ciudadana, sí, al final están mis datos. En materia de participación ciudadana, súper importante, lo decía hace un rato, poder tener una excelente caracterización de usuarios y grupos de interés. Miren, si ustedes abren una panadería, ustedes identifican a quién le van a vender el pan, ¿cierto? Y qué le gusta a sus clientes, si le gusta el pan de coco, el pan de queso, el baguette, el pan artesanal, el pan con mucha grasa, el pan de granos, etcétera. Ustedes identifican sus nichos de interés. Igual sucede en la administración pública. Uno debe caracterizar sus usuarios, porque no es lo mismo, y lo decía una panelista anteriormente, no es lo mismo cuando hablamos de adultos mayores, los adultos mayores que se encuentran, por ejemplo, en un hogar geriátrico, que los adultos mayores que se encuentran en sus hogares o al cuidado o con cuidadores o al cuidado o dentro de un núcleo familiar. No es lo mismo los niños, cuando hablamos de niños, que viven de pronto, que están expuestos o más vulnerables o más expuestos a la venta de drogas porque están solos o al consumo, que los niños que tienen un cuidador permanente, llámese padre, madre, niñera o un centro infantil, etcétera, son situaciones bastante diferentes. No es lo mismo niños o personas en situación de discapacidad que personas que no tienen situación de discapacidad o grupos de interés, que estamos hablando de comunidades étnicas, LGTBI, más, etcétera. O sea, no pensemos que los grupos de interés son solamente estos diferenciales, sino dentro de los mismos esquemas de usuarios eh, pueden haber diferentes caracterizaciones. Entonces, esto es fundamental no solamente para la participación ciudadana y la rendición de cuentas, sino para la invitación y convocatorias que ustedes vayan a realizar en diferentes sectores. La promoción de los diálogos ciudadanos, recuerden que la participación ciudadana no es solamente para invitarlos a escuchar la rendición de cuentas, sino para invitarlos a que aporten a través de diálogos ciudadanos e innovación, convocatorias que permitan a la ciudadanía aportar todo su conocimiento, su experticia, aportar a través de emprendimientos o aportar a través de sus empresas a la comunidad o a ciertas, digamos, propósitos o proyectos sociales. Y es importante que la ciudadanía se eduque. ¿A qué me refiero con esto? Que la ciudadanía, ¿qué hace? ¿Qué debe hacer para ejercer control social? Y es súper válido que la ciudadanía haga control social, porque son los que le abren a uno también los ojos y le están diciendo a uno, la está embarrando o vamos bien, estamos bien con estos indicadores y enseñarles a la ciudadanía cómo hacer control social, qué herramientas utilizar. Por ejemplo, enseñarle a la ciudadanía cómo leer e interpretar los datos y resultados de las mediciones de desempeño institucional. Eso lo hicimos con Colombia Libre y lo hacíamos hace unos años también. Cómo interpretar los resultados del índice de transparencia o de un índice de gobierno abierto o de cualquier otro resultado de los índices de corrupción de transparencia internacional. Cómo interpretar los resultados de cualquier otro, digamos, indicador que el gobierno nacional o que ustedes como gobierno local desarrollen en el ejercicio o en la implementación de sus políticas públicas. Hacer encuestas de percepción. Venga, hagamos una encuesta relacionada con acceso a la información. Ustedes han entrado a la página web o al portal o a la sede electrónica, que es lo mandatorio de la política del COMPES 4070. Ustedes han ingresado a la sede electrónica, han podido hacer sus trámites, han tenido dificultades. Todo esto sirve para retroalimentarnos. Entonces, la ciudadanía no está solamente para hacer un público o un comité de aplausos, sino para que aporte a la gestión y sea también, pues, nuestra vara medida. Esto me encanta, este tema de la cultura de integridad y de gestión de conflictos de interés. Yo les decía que la falta de gestión de los valores y la falta de gestión de los conflictos de interés fueron el caballito de batalla de todas las entidades en la medición de desempeño institucional del año pasado. ¿Por qué? Porque no lo gestionan, porque solamente se limitaron en algunas entidades a registrar las declaraciones de conflictos de interés en el aplicativo de integridad, que ya a estas alturas
alcaldes, gobernadores, jefes de sus gabinetes, directores, todo el nivel directivo y todos los sujetos obligados que trata la ley 2013 de 2019 ya deben haber registrado sus conflictos de interés y sus declaraciones de bienes y rentas. Para posesionarse lo debieron haber hecho. Pero no basta con eso, porque por sí mismos, estos no hacen una prevención mágica. La prevención está en que se pueda gestionar. ¿Cómo gestionar un conflicto de interés? Es anticiparse antes de que llegue una situación, un asunto a mis manos, si yo tengo un conflicto potencial. Pero ¿cómo sé que lo tengo, que es un conflicto potencial? Yo lo registré allá en el aplicativo de integridad y nadie miró eso. Pues los procesos de talento humano deben ser allí bastante metódicos y generar o crear justamente modelos o metodologías para poder gestionar a partir de las buenas prácticas. En mi experiencia con la Universidad Católica hicimos un ejercicio muy hermoso que hoy todavía sigue vigente para la Procuraduría y creamos un modelo de identificación y de declaración de conflictos de interés, pero también de gestión a partir de prácticas internacionales y la más recomendada que ustedes escucharán en la literatura y en sus, digamos, ejercicios de lectura muy juiciosos que seguramente harán, son los de la ciudad de Cataluña en España. Hay otros como en México, pero la OCDE misma establece, digamos, unas recomendaciones. El documento de recomendaciones de integridad que da la OCDE en el año 2017 a Colombia, allí mismo da la ruta. Dice, una de las formas de gestionar los conflictos de interés es generar diálogos una vez se hace la declaración, poder identificar cuáles son potenciales, cuáles son reales y cuáles son aparentes. Y enfoquémonos en los potenciales y los reales. Y sobre ellos establezcamos un diálogo entre el servidor o el contratista y su superior o el supervisor. Y en estos diálogos podamos identificar y ahondar en si eso potencial se puede volver real o si esto real pues puede generar algún tipo de impedimento que ya esté sobreviniendo y que le pueda generar una investigación disciplinaria a ese funcionario. Y anticipémonos a ello, no esperemos a que el documento o a que el asunto esté en nuestras manos para eh, declararse impedido, sino pues anticipémonos a ellos. Y da una serie, digamos, de líneas. Por ejemplo, si hay un conflicto potencial o un posible conflicto que es potencial, y yo veo que las funciones que yo le asigné al funcionario pudieran estarse materializando a un conflicto real, pues ya sé y, digamos, puedo simplemente dar una instrucción de que este tipo de situaciones o de, de asuntos no sean trasladados o simplemente trasladar al servidor o al funcionario a otra dependencia y listo. Digamos que son tan sencillos como ese tipo de conceptos. Igual, declaraciones de bienes y rentas y conflictos de interés deben ser publicados en el portal acorde al aplicativo de integridad que no tiene datos reservados. Por ejemplo, si yo publico mi declaración de rentas, de bienes y rentas normal, pues tiene las direcciones de mi casa, de otras propiedades si llegara a tener. La declaración de bienes y rentas del aplicativo de integridad no las tiene. Por último, ya para finalizar, es importante que ustedes sepan que esto que hemos hablado hoy pues, fue solamente una abrebocas de lo que ustedes deben tener en cuenta para tener la casa organizada y que se va a ver reflejado en el índice de transparencia de la Procuraduría y en la medición de desempeño institucional que se hace a través de la herramienta FURAC, que se hace para medir el nivel de implementación del modelo integrado de planeación y gestión y mide todas las 19 políticas que tiene mi PG. Este índice de transparencia, ustedes hacen un autodiligenciamiento, igual que en el FURAC, pero ese autodiligenciamiento de la Procuraduría es sujeto de una auditoría. Entonces, no se vale decir mentiras. Igual en el FURAC, es sujeto también de un análisis para generar unos resultados sobre los cuales ustedes deben construir unos planes de acción y para mejorar. Cierro por último con este texto que les recomiendo. Un gobierno abierto es más accesible y más receptivo y responsable ante los ciudadanos. Si ustedes prometieron ser responsables y cumplir con todas y cada una de las promesas de su plan de gobierno y que se transforme en un plan de desarrollo, es importante que ustedes sepan que si es a través de un gobierno oculto y no abierto,
pues va a tender seguramente a no ser tan eficiente. Y reconoce mejorar la relación entre las personas y los gobiernos. Tiene beneficios exponenciales a largo plazo para todos. Implementarlo implica adelantar acciones para, uno, aumentar la disponibilidad de la información. Acuérdese, publicidad proactiva. Apoyar la participación ciudadana en la gestión. Aplicar los más altos problemas de integridad profesional en los gobiernos y generar esa cultura además de integridad. Aumentar el acceso a las nuevas tecnologías para la apertura y la rendición de cuentas. Así que si ustedes quieren tener un gobierno eficiente, cumplidor, mi recomendación es que siempre esté enfocado hacia un gobierno abierto, o sea, hacia un Estado abierto acorde a la nueva política. Y les dejo mis datos en la presentación. Actualmente como consultora de transparencia, integridad y buen gobierno, gerente de cumplimiento de una firma de consultoría que se llama Legal Strategic SAC, a través de la cual brindamos apoyo y asesoría a todas las entidades que lo requieran, tanto el sector público como privado. Muchísimas gracias por estar hasta esta hora, muy atentos, y espero podernos encontrar en otra oportunidad. A Karen, a Breiner, a todo el equipo, a Jessica de, de Colombia Líder, muchas gracias y felicitaciones siempre por ser tan maravillosos en el fortalecimiento territorial. Muchísimas gracias. Poliana, justamente dentro de los temas que siempre abordamos cuando hablamos de gobierno abierto, y creo que es uno de los temas que en algún momento siempre hemos tenido en Colombia Líder como mitos y realidades, y hace parte de una de las preguntas que al principio hacían por acá en el chat, sobre el tema de asociar gobierno abierto enseguida con conexión a Internet, porque justamente preguntaban que qué pasaba en los municipios de esta categoría que no tienen estabilidad en conexión a Internet cuando se habla de gobierno abierto. Entonces, frente a esa realidad, un poco también como de decir que no Es cierto. necesariamente es la conexión a Internet. De acuerdo, no necesariamente la conexión a Internet. Yo me acuerdo hace muchos años, un municipio que en su momento, cuando existía el índice de gobierno abierto, o cuando era, digamos, antes que el FURAC, o antes que pues que el MIPG, que entró un poco a absorber el IGA también de una forma muy propositiva y además con muy buenos resultados, en Castilla la Nueva, yo me acuerdo que el alcalde decía, mire, nosotros sabemos que no tenemos luz en el día. La luz aquí en este municipio solamente la ponen a partir de las 6 de la tarde. Entonces, pues obviamente sin luz, pues no hay equipos, no hay computador, no hay... Nosotros trabajamos y muy proactivamente, pues durante el día publicamos la información en carteleras, con megáfonos, con perifoneo, con celulares, pues tratamos, los cargamos en las... Bueno, en ese entonces no había los smartphones, no había los iPhones, pero pues hoy día prácticamente todo el mundo tiene un celular, como mínimo tiene un celular, así sea una panelita, y son muy hábiles además los mandatarios para a través de del marketing digital hacer llegar sus propuestas y su información de campaña durante la época de campaña, y esa misma habilidad tiene que verse en el gobierno también. Entonces, voy a ponerte un ejemplo. Aquí donde yo vivo, le llegaron mensajes incluso a mi hija a sus celulares. Entonces digo, bueno, ok, así de hábiles tienen que ser. No voy a entrar a desarrollar la idea, pero es ese punto, pero así de hábiles tienen que ser para poder publicar información, ¿sí? Convocar. Vamos a convocar a las mesas de trabajo. ¿Ve? Si tienen, ahora sí tienen acceso a las bases de datos de, públicas, utilícenlas para propósitos como este, como convocar a una, a una, no sé, a un beneficio, convocar a las mesas de trabajo de construcción del plan de desarrollo, eh, darles a conocer la oferta institucional de las instituciones deportivas o de los programas deportivos, darles a conocer que tienen que llegar los requisitos para que hagan parte para, no sé, el colegio, las escuelas, etcétera. Entonces, recursos hay muchos. Tecnologías de información no es solamente el portal web y un computador. También tenemos los celulares, también tenemos formas de visibilizar carteles, vallas, etcétera. O sea, hay muchas formas de comunicar. Bueno, pero al final te redondeo la idea de Castilla la Nueva. Ellos se llevaban el trabajo para la casa, o sea, cuando necesitaban reportar, registrar todo en el SECOP 1 en ese entonces se turnaban para que en la semana o no sé cuánto, cada cuántos días
uno de los funcionarios trabajaba de noche en la entidad y pues se encargaba de registrar en SECOP pues todos los contratos, pero lo hacían muy juicioso. Entonces aquí el ingenio y la innovación tiene que ir de la mano. Así es, querida Poliana. Bueno, pues antes que nada, creo que voy a hacer así para ver si me escuchan, porque me dicen que me escucho muy bajito. ¿Ahí me escuchan bien? Perfecto, entonces pues nada, agradecerte Poliana a ti por la disposición y para todos los asistentes que todavía siguen conectados con nosotros y los que también siguen en la transmisión por nuestro canal de YouTube, pues agradecerles el espacio, obviamente en nombre de nuestra Escuela de Gobernantes y en este paso pues ya quiero darle también la palabra pues a la coordinadora de la escuela, Jessica Contreras, que está con nosotros ya aquí con nosotros. Jess. Querida Poliana y todo el grupo de participantes que nos acompañaron hoy en esta sesión de 4 horas, agradecerles enormemente por acompañarnos, por tener esas ganas de aprender y por seguir participando en Escuela de Gobernantes. Los invitamos a que se unan al grupo de WhatsApp que creamos para que estén enterados de todo lo que vamos a hacer en Escuela de Gobernantes, de las capacitaciones, diplomados, cursos y todo lo que ustedes también deseen hacerlo. Por favor, los pueden hacer por WhatsApp, los pueden un mensajito en interno de cualquier charla. Por aquí dice Daniel Orjuela, 5 horas y media. Sí, señor, 5 horas y media. Ustedes son muy juiciosos y creo que lo que uno aprende nunca se le olvida. Lo maravilloso de esto es Escuela Gobernantes de Colombia Líder, a todos nuestros aliados, a Poliana que está haciendo el debut hoy con Colombia Líder en nuestra Escuela Gobernantes. Esperamos que tenerla por más capacitaciones más. Recuerden que el día martes vamos a estar en Tunja con un taller de periodistas, al cual les extendemos la invitación a los que vivan en la ciudad de Tunja o en el departamento de Boyacá. Va a ser en la Cámara de Comercio a las 10 de la mañana, súper invitados. La otra semana también vamos a ir con más eventos de Escuela de Gobernantes. Creo que vamos a tener un evento con Brainer. Brainer ya ahorita les va a decir el nombre completo para no decirlo al revés y que luego me diga que así no era. Entonces, pues nada, los felicito y les agradezco que nos acompañaran hoy en este curso, en esta capacitación de 5 horas y media, dicen en el chat. Entonces, mi querido Brainer, pues te doy el paso para que podamos cerrar y que vayan a almorzar nuestros estudiantes que son muy juiciosos. Gracias, Jessica. Y pues lo que decíamos, de verdad que el agradecimiento por estar conectados, porque ha sido una jornada bastante, creo que muy fructífera frente al ejercicio de cada una de las temáticas que estamos abordando. Efectivamente, recordarles, este lunes y ya al grupo de WhatsApp, los que están unidos, vamos a enviarles todo el material y obviamente compartirles algo importante. El lunes, dentro del ciclo de orientaciones técnicas que estamos desarrollando a través de nuestra plataforma virtual, también vamos a estar con Miguel Jaramillo Luján. Miguel Jaramillo es el CEO de Jaramillo Luján Estrategia y Comunicaciones, abordando uno de los temas muy importantes. Hoy Carolina estuvo tocando unos temas claves sobre los primeros 100 días de gobierno y esta charla ya va a ser enfocada a todo este ejercicio sobre algo muy importante, construyendo la huella del gobierno. Sobre todo ahorita que están arrancando ya las administraciones, entonces para que por favor muy juiciosos a sus correos electrónicos le vamos a compartir la invitación para que por favor puedan hacer parte de la sesión del día lunes. Recuerden que los certificados, para Miriam que está preguntando por acá, eh, de acuerdo a la conexión y demás, se le van a estar enviando los certificados. Esta es una certificación, la del ciclo de orientaciones es otra certificación, y si de pronto Miriam hiciste parte del proceso de formación de autoridades locales, para autoridades locales de Bogotá, ese es otro certificado que ya está siendo enviado desde nuestra plataforma web a cada uno de los participantes. Entonces, muchas gracias por hacer parte de nuestra escuela gobernante. Gracias a ustedes precisamente es que podemos seguir haciendo todo este ejercicio a nivel territorial con la incidencia. Gracias a Colombia Líder que una vez más, de la mano de sus aliados, la Fundación Konrad Adenauer, Seguro Bolívar, el Banco de Vivienda, la Fundación Saldarriaga Concha, Constructora Bolívar y el proyecto Integra USAID, seguimos fortaleciendo el ejercicio de la democracia DEDI para las regiones y pues agradecerle a Paula del proyecto Integra, a Norma desde la Fundación Saldarriaga Concha, Poliana, Carolina y también a la profesora Elizabeth desde la Universidad EAN por haber hoy compartido las temáticas que abordamos en el ejercicio de esta escuela de gobernantes en esta formación para mandatarios, equipos de gobierno y líderes sociales a nivel territorial. Recuerden que Colombia Líder es su casa y aquí estaremos siempre pues para seguir apoyando. Simplemente levanten la mano sobre las solicitudes y requerimientos que tengan y que hagan parte de todo este proceso y ruta de formación que se va a desarrollar durante este 2024. Y a los gobernantes que están acá y equipos, pues hacerle la cuña a Jesse, precisamente que este año tenemos nuestro premio Construyendo Sueños que evalúa la participación de los niños, niñas y adolescentes en los planes de desarrollo. Entonces, desde ya todas estas temáticas que han sido impartidas, es importante que también queden concertadas en esas cartas de navegación de la vigencia 2024-2027 a través de los planes de desarrollo. En nombre de Colombia Líder, de nuestra directora ejecutiva Karen Labrador,
Un saludo y una feliz tarde.